Los archivos de Paperclip. Historia real de terror. Prequel. King. Prólogo. Dicen que la guerra termina cuando el último disparo se apaga. Es mentira. La guerra termina cuando los papeles dejan de temblar en los archivadores, cuando los nombres se olvidan y los sellos pierden tinta. En 1945, mientras Europa ardía todavía en su propia resaca, un convoy norteamericano atravesó la Baviera derrotada con un cargamento que no tenía derecho a llamarse humano. 72 científicos, cajas numeradas con la prolijidad del pecado y una carpeta con un símbolo dibujado a mano, torpe y obsesivo, un círculo atravesado por 3 líneas. El soldado Thomas Greer, 21 años, hijo de mecánico y de una mujer que hablaba con los muertos cuando bebía, estaba asignado como guardia del convoy. Creía que vigilaba piezas de cohetes y planos. Creía que el mal era una suma de decisiones y uniformes. Esa noche, en un depósito de tejas rotas cerca de Garmisch, creyó escuchar una radio encendida en la barraca de los alemanes. Al acercarse, oyó palabras sin estación. No alemán, no inglés, la lengua áspera de una lija que roza la oreja por dentro. Y luego, claro como un silbido en pleno invierno, un murmullo que viajó por el cableado como sangre por vena. Wir kämpfen weiter. Seguimos luchando. Abrió la puerta. Los científicos no estaban durmiendo. Estaban sentados en círculo, frente a un receptor desarmado, con la frente enrojecida por el roce de los nudillos. En el suelo, dibujada con tiza, la misma figura de la carpeta. Uno, alto, calvo, con ojos de fiebre, clavó los suyos en Greer y habló en un inglés gastado. «Apague la luz». Greer obedeció sin saber por qué. En la oscuridad, la radio sin válvulas respiró. La guerra, pensó Greer, nunca tuvo que ver con banderas. Tuvo que ver con puertas. 1. Recepción. En el puerto de Bremerhaven, antes de embarcarlos, les tomaron fotos como si hubieran ganado un premio. El coronel Patterson, que olía a tabaco húmedo y uniforme nuevo, le dijo a Greer: «Aprenda a no mirar. Aprenda a llevar cajas, no culpas». Los alemanes recibieron ropa limpia, diagnósticos médicos y una palabra nueva con sonrisa vieja: amnistía. En el reverso de sus fichas, a lápiz, 4 letras como un carraspeo: THT. Años después, Greer sabría que era la abreviatura que unos pocos usaban para señalar los lotes de Torheit. Locura. El proyecto que oficialmente no existió. En la bodega del buque, la carpeta con el círculo y las 3 líneas parecía más pesada que las demás. Greer la revisó a escondidas. No eran fórmulas. Eran diagramas, antenas dispuestas en hexágonos, espejos de obsidiana apuntando a una silla de metal, notas en un alemán de catedral gótica. Entre las hojas, pegada a una foto velada, una frase manuscrita: «La señal exige carne para modularse». No entendió, pero guardó una página en su chaqueta. Esa fue su primera traición. Las noches en cubierta olían a sal y a ozono. Los científicos se reunían a popa y cantaban bajo, no marchas, no himnos, sino algo primitivo y regular como un corazón cansado. El mar contestaba en chasquidos. Greer empezó a soñar con cables como intestinos y con radios que pedían agua. 2. Camp Pendleton, después el desierto. La costa este los tragó con voz de funcionario. Los primeros lotes se repartieron entre laboratorios con nombres patrióticos. Los THT volaron al suroeste, donde el mapa se vacía de ciudades y las cosas importantes crecen bajo tierra. Jornada del Muerto. Así llamaban los viejos a esa extensión que muerde Nuevo México. Un lugar sin sombras, salvo las que uno trae consigo. Al hangar A9 lo llamaban la iglesia, porque sus paredes devolvían el sonido con la paciencia de un templo. Colocaron 6 torres de antena,
formando el símbolo de la carpeta, un círculo que solo se veía completo desde el aire. En el centro, un sillón quirúrgico y delante, un panel con agujas como pequeñas cruces. El doctor Anselm Kremer, el calvo de ojos enfermos, dirigía los trabajos con la precisión de un oficiante. La doctora Ilsa Voss, más joven, más quieta, dibujaba sobre el concreto con tiza, líneas, triángulos, correctivos. Llevaba guantes aún sin instrumentos. A las manos hay que darles tarea para que el miedo no se note. Greer fue asignado como escolta de sala. Estaba a 2 pasos de los artefactos y 10 millas de cualquier iglesia de verdad. La primera prueba fue pulcra. Bajaron interruptores. El aire se cargó. Los papeles se encresparon en las carpetas. En la línea de base de ruido, un silbido. Voss anotó. Respuesta. Patterson sonrió. «Van a darme cohetes que se guíen por ángeles», dijo a nadie. Esa noche, el viento arrastró arena contra el hangar como uñas en una puerta. En la barraca B, algunos soldados sangraron de nariz, un hilo seco al amanecer. El sargento Ruiz, compañero de Greer, le mostró el pañuelo. Debe ser la altura. Estaban a 1200 metros. No era la altura. 3. Primer cruce. El 9 de junio del 47, a las 2:17, el reloj de la 9 se detuvo. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que la radio encendió sola y sacó un aliento que olía a cobre caliente. Kremer ordenó elevar potencia. Voss hizo un gesto mínimo de negación. Patterson asintió como quien agita un látigo. Greer sostuvo el fusil sin saber contra qué. El panel de agujas tembló como una jauría. El aire se volvió pesado, como una piscina de vidrio. Ruiz murmuró, «¿Lo oyes?» Y Greer dijo, «No con la boca y sí, con todo lo que no era boca». Voces, no el caos de señales, voces organizadas, una liturgia, contaban, repetían, marcaban un ritmo que Greer ya había soñado. Wir kämpfen weiter. Algo en el centro del círculo cambió el modo en que ocupaba el espacio. No era humo, era ausencia con bordes. Greer pensó en los huecos que dejan los cuerpos en los colchones. Eso, pero de pie. La luz no pasaba por ese hueco. Rebotaba y regresaba cansada. El aire tenía sabor a pila chupada. Ruiz apretó el crucifijo como quien frena un tren con 2 dedos. «Baje la palanca», ordenó Kremer. Un soldado obedeció. Su mano volvía azul en la piel como si hubiera estado bajo el mar. La aguja principal superó el rojo y siguió, ignorando el límite como un borracho la baranda. Voss gritó algo en alemán. Patterson no la oyó. Nadie oyó a nadie. La ausencia dio un paso. Greer lo supo porque el sillón chirrió al verse rozado por un peso que no tenía patas ni manos. Vio, si es ver cuando el cerebro se sale de su pasillo, una forma humana sin rostro, con la sombra de un sombrero, solo el contorno. No encajaba con la sala. Era un recorte de otra fotografía pegado sobre la suya. Ruiz soltó el crucifijo y cayó de rodillas. Se marcó la frente con los nudillos, 3 líneas sobre un círculo invisible. Sangró. La ausencia se inclinó hacia él con la curiosidad de un niño que ve por primera vez un insecto. Entonces, como un pulmón que exhala, el hangar soltó el aire. Las lámparas revientan bonito cuando revientan todas juntas. Un estallido que da el segundo exacto de silencio para entender que la vida tiene paredes. Y después, oscuridad. Cuando volvió la luz, la radio seguía respirando. El informe oficial lo llamó carga electrostática anómala. Ruiz, esa noche, vomitó hasta sangre. «No se lo digas a mi madre», dijo. Greer le limpió la boca con el mismo pañuelo que guardaría durante años, como se guarda un billete de un país que ya no existe. 4. La doctrina. Patterson ascendió.
Kramer consiguió presupuesto. Voss comenzó a escribir un manual que parecía una Biblia si uno creía en máquinas. ¿Dónde poner las torres? ¿Qué frecuencias cantar? ¿Qué voces evitar? Mujeres, niños, borrachos. Ningún documento llamaba ritual a lo que era un ritual. Lo llamaban protocolo. Empezaron las visitas. Hombres de traje que no preguntaban con la boca, miraban con ojos de mármol, aplaudían poco, un asentimiento y una carpeta más. A cambio, camas nuevas, mejor whisky, permisos de fin de semana que nadie usaba. Greer quiso irse una vez. Patterson le habló como a un hijo adoptado por un hombre sin hijos. Lo tuyo es la continuidad. Se quedó. Le aumentaron $10. La base cambió de olor. La arena quedó debajo del perfume metálico de las torres. Los soldados soñaban con agua en techos de chapa. Algunos amanecían con letras impresas en la piel, los trazos de un diagrama, un cableado borrándose con el sudor del mediodía. El capellán dejó de bendecir los domingos. «No sé a dónde va a caer», dijo mirando el crucifijo como si fuera la regla rota de un niño. Greer comenzó a escuchar las voces sin radio. Caminaba entre los trailers, y por momentos la sombra de un hombre con sombrero de ala ancha lo precedía un paso. Si se detenía, la sombra lo esperaba. Si aceleraba, también. A veces la veía proyectada donde no había luz para proyectar nada. Una sombra sin foco. «No estás durmiendo», le dijo Voss, una tarde, en el borde del hangar, con los guantes puestos, aunque no tocara nada. «No duermes porque te están reconociendo». «¿Quiénes?» Ella miró al sur, donde el desierto se vuelve espejo. «Los que usamos para abrir». 5. El precio. Nadie supo cuántos soldados se perdieron de verdad. Los papeles decían una cosa y los pasillos otra. Uno se ahogó en una pileta vacía. Otro apareció con los ojos totalmente negros. El médico lo llamó hemorragia interna, y nadie preguntó cómo se derrama sangre en 2 cavernas ciegas. A las 2 de la mañana se escuchaban golpes en los costados de los barracones. 3 golpes rápidos, uno largo, y luego silencio, como si el propio campamento respondiera con su madera hinchada por el calor. Greer empezó a escribir. Al principio eran notas. 2:17, reloj detenido. Voz sin origen. Ruiz sangra. Luego se volvieron oraciones. No son nazis. No somos americanos. Somos lo que canta. No lo mostraba a nadie. A veces, al releer, las letras cambiaban solas de sitio y formaban palabras que no conocía, como si el papel recordara otra lengua. El sargento Ruiz fue la prueba de que había un punto de no retorno. En agosto, con el calor apretando como una mano húmeda, lo encontraron dormido en el hangar, sentado en el sillón central, con la frente marcada en círculo y 3 líneas. Sonreía con la boca apenas abierta, una sonrisa de santo de iglesia de pueblo. Le hablaron, lo sacudieron. Al abrir los ojos, no era Ruiz. Era la voz del radio sin válvulas. Wir kämpfen weiter. 3 palabras como 3 clavos. Murió a las 3:17. El reloj no marcó su muerte. Imitó por capricho la hora que el sistema había elegido para nacer. Greer pidió ver al coronel Patterson. «Si seguimos, esto va a comernos», dijo. Patterson se encendió un cigarrillo y dijo que el país necesitaba respuestas, no miedos. «En 5, 10 años, todo el mundo mirará arriba. Nosotros, mientras tanto, miraremos abajo». Le palmeó el hombro. Greer sintió el olor a ceniza vieja como se huele una promesa. 6. Manual de apertura. El 51 trajeron redactores. Gente que podía tomar una herejía y convertirla en plan de pruebas. El manual de apertura de ventana A9 era de una belleza técnica. Distancias, cargas, tolerancias, incluso diagramas para desfibrilar la sala si la variable P, paciente, mostraba signos de fijación.
Paciente. Así llamaban en el papel a quien se sentaba en el sillón del centro. Nunca pusieron a un civil. No hacía falta. Los soldados estaban ahí. Voss fue la única que de vez en cuando tocaba hombros. «Podemos no hacerlo», le dijo a Greer una noche. Él se encogió de hombros con el cansancio como una sábana mojada. «Ya lo hicimos», respondió. Ella asintió. Cada tanto, Voss llevaba un anillo que no combinaba con sus guantes. Greer lo supo sin preguntar, que había tenido un esposo, quizá un hijo. «Basta con vivir», había dicho ella en un alemán que a veces se le escapaba. 7. El segundo cruce. El 12 de octubre del 52 abrieron todo. 9 torres, el círculo completo, 2 generadores auxiliares. Llevaban semanas reuniendo voluntarios con ascensos prometidos y los ojos muy abiertos. Nadie hablaba de sangre en voz alta. Nadie, salvo Kremer, que instruyó con la frialdad de quien recita una receta. Si necesitan, un dedo, una línea en la frente. La señal prefiere recordar. Greer se ofreció. Fue su manera torpe de decidir que si había que perderse, sería con los ojos llenos. Patterson sonrió y dijo que no, que lo necesitaban de pie. Lo dijo como un padre que te ordena no morir para poder culparte después. A las 2:17, el reloj ya había aprendido a dejar de girar, la radio respiró. Las agujas salieron del papel como peces sobresaltados. En el centro, la ausencia se definió. Esta vez tenía mejor memoria del cuerpo. Hombros, una insinuación de pecho, el contorno de un sombrero. No había rostro, pero había dirección. Se inclinó hacia la silla, donde un muchacho de Ohio, 19, temblaba con la valentía seca de los que todavía no saben cuántas veces se puede morir de la misma cosa. «No», dijo Voss, y su voz fue más grande que sus manos. Kremer no la miró. Patterson tampoco. La ausencia dio el segundo paso. En el panel, una aguja atravesó el vidrio como una flecha. El muchacho gritó. El sonido no salió por su boca, salió por las antenas. Una oleada hacia afuera, hacia el desierto. El eco volvió como vuelven las olas después de morder un acantilado, cargado de lo que se llevó. Greer puso un pie dentro del círculo. Fue como pisar un pozo de barro frío con los tobillos de vidrio. Voss lo sujetó por la muñeca. Si entras, no vuelves. La ausencia giró. Greer la sintió mirarlo sin ojos. Una atención que quemaba. «La puerta está abierta», dijo Kremer, y era verdad. No la puerta del hangar, la otra. Un olor a sótano viejo, a biblioteca inundada, a radio que estalla y deja un sabor a moneda. El chico de Ohio dejó de moverse. Le brotó sangre por las orejas en 2 hilos exactos, como si alguien hubiera trazado con regla. La marca apareció en su frente sin dedos que la hicieran. El círculo, las 3 líneas. Las lámparas explotaron. Las antorchas crearon sombras con vida propia, sombras que cruzaban el piso en sentido contrario a todos los focos. El desierto afuera se levantó. Los granos de arena golpearon el metal como lluvia furiosa. Algo, no viento, empujó el hangar desde afuera con una paciencia brutal. En la radio, la frase «Wir kämpfen weiter», el coro de 100 gargantas que no estaban. Greer supo que estaba a un gesto de entregarse, a una uña de entrar con el pie entero y dejar que el resto siguiera por vergüenza. Voss lo tiró hacia atrás y lo sacó del círculo. El mundo recuperó 1 milímetro de realidad. Patterson gritó «¡Bajen!» y nadie bajó. Las palancas encontraron su propia voluntad. Fue Voss la que metió la mano en el panel principal y arrancó el cable maestro. Se quemó la palma. El generador aulló como un buey y murió. La ausencia tardó un segundo demasiado humano en aceptar que tenía que retirarse. Se deshizo. No se desvaneció, como si lo masticaran desde atrás. Las antenas vibraron. La radio,
Antes de apagarse, habló en inglés impecable con voz de sala vacía. Escriba. Greer pensó que había dicho su nombre. Lo pensó durante años. El informe llamó a eso fallo mayor con pérdida de material de ensayo. Al chico de Ohio lo enterraron sin nombre. A Voss la ascendieron y le dieron una mano de yeso para que recordara que el país sabía agradecer. Kremer viajó a otro sitio del mapa donde las antenas no necesitan símbolos, solo cheques. Patterson siguió oliendo a tabaco. 8. Los años de papel. Greer pidió el traslado. Le dieron un escritorio. Los hombres que saben demasiado, si no se pierden, acaban socio del archivador. Escribía con letra clara y sueño partido. Al principio, redactó informes. Luego comenzó a duplicarlos en un cuaderno que cabía en el bolsillo de su chaqueta. Lo llenó de fechas, trazos, croquis de antenas, nombres de los que desaparecieron contados por los que pudieron recordarlos. En 1954 lo convocaron para atestiguar ante una comisión con lámparas demasiado brillantes. Hablaron de cohetes, de matemáticas, de vacunas. Nadie dijo Torheit. Nadie dibujó el círculo. Un señor de corbata patriótica dijo: «La ciencia salvará al mundo». Greer vio, en el reflejo del vaso de agua, el contorno del sombrero a su espalda. La ciencia abrirá otras bocas, pensó, y por primera vez deseó de verdad no soñar. Soñó más. Pasillos interminables con olor a sal, lámparas que respiran, antenas como huesos de ballena enterradas en el desierto, y una frase, siempre, trepando por detrás de los sonidos humanos. Seguimos luchando. A veces en alemán, a veces en una lengua que no existía más que en su espina dorsal. Un día, en el baño de la oficina, se miró al espejo y encontró, en su propia frente, el relieve tenue de un círculo. Lo rozó. Ardió. Se golpeó la frente 3 veces con los nudillos. La marca desapareció como se retira la lengua de un diente flojo. No volvió esa semana. Volvió después. 9. Última visita. En 1961, ya con canas en las sienes, Greer volvió a Jornada del Muerto. El hangar A9 estaba clausurado. Chapa nueva, candados, una ruina reciente. Las torres ya no estaban. Habían trazado la misma forma con radiofaros enterrados, invisibles. El desierto se traga mejor las cosas si no tienen sombra. En el portón, Voss lo esperaba. Una arruga nueva al lado de la boca. Guantes, como siempre. Lo llevó detrás, a una puerta que daba a una escalera corta y húmeda. Bajo el hangar había otra sala, paredes de hormigón con marcas blanqueadas, un círculo que alguien trató de lijar hasta borrar sin lograrlo del todo. En un rincón, una mesa con 4 carpetas sin sello. Voss le dio una. «No lo van a guardar aquí, no por mucho tiempo», dijo. «Haga lo que sabe». La carpeta contenía fotografías. En la primera, 9 torres vistas desde un avión. En la segunda, una placa fotográfica velada que, en negativo, mostraba un rostro sin rostro y un sombrero. En la tercera, un esquema con distancias y una palabra en alemán. Hohlraum, cavidad. En la última, la frase manuscrita de Kremer. «La ventana no se cierra, se distrae». «¿Por qué me las da?», preguntó Greer. Voss miró su propia mano vendada, años después de la quemadura. «Porque usted escribe como si todavía importara». Cerraron el hangar. Al salir, el viento movió la arena en un dibujo que Greer no quiso leer. Epílogo. Décadas más tarde, cuando ya nadie preguntaba por nombres alemanes y los cohetes eran una costumbre de domingo, desclasificaron cajas medio vacías con olor a oficina vieja. La operación Paperclip entró al folclore de la historia. Científicos útiles, moral flexible, patria agradecida. Torheit no aparecía. El A9 era una mancha en una foto aérea.
Kremer tenía una calle con otro nombre. Voss no figuraba en ninguna lista. Patterson había muerto de cosas de vivos. Cigarrillos, grasa en la sangre, culpa sin papeleo. Un archivista anónimo, joven, con sueño liviano, encontró un cuaderno en el fondo de una caja que tenía otro número. Letra clara, carátula sin título, manchas de café. Era el diario de Greer. Hablaba de relojes detenidos, de radios que respiran, de marcas en frentes, de sombras con sombrero. Al final, sin fecha, una entrada corta. No eran nazis ni americanos. Eran sacerdotes de un ruido antiguo al que le construimos catedrales de antena. La ventana no pide permiso, pide práctica. Si lee esto, no pruebe el compás. No golpee 3 veces y una larga. La respuesta no sabe de banderas. Seguimos luchando. El archivista guardó el cuaderno en su bolso. Esa noche, al cruzar el estacionamiento, oyó, en algún lugar entre los cables de alta tensión y el zumbido del alumbrado público, una radio sin válvulas encenderse sola. No era alemán ni inglés. Era un antiguo murmullo de fondo que el mundo había aprendido a considerar normal, como el rumor del mar en un pueblo costero. La vibración de algo grande que respira detrás del papel pintado de nuestra realidad. En una base retirada, donde ahora practican aterrizajes drones que no necesitan pilotos, los técnicos dicen que a veces, a las 2:17, la telemetría dibuja una oscilación vieja. Nada grave, nada repetible, solo el estornudo del desierto. Ninguno golpea el costado de la consola, por si acaso. Ninguno escucha el paso de un hombre con sombrero donde no hay luz. Si algún día, Manuel, te cruzas con un círculo y 3 líneas, recuerda que hay puertas que no deben abrirse y ventanas que, una vez entreabiertas, aprenden solas a encontrar el viento. Y si alcanzas a oír una radio que respira cuando no hay radio, no contestes, no completes el compás, no golpees, porque al otro lado no hay patria, ni idioma, ni consuelo. Solo una voz vieja con memoria perfecta, que te reconocerá como a uno de los suyos, y pronunciará, con una cortesía antigua, el mismo brindis de siempre, en la lengua que más te duela. Wir kämpfen weiter. Seguimos luchando.